calcio tiene una función que es aportar agua, electrolitos y nutrientes. ¿Qué requiere? Requiere de tránsito de alimentos a lo largo del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, secreción de jugos, también desde la boca hasta el ano, ingestión de alimentos solamente hasta el intestino delgado, absorción de productos ingeridos, agua, electrolitos, líquidos calientes, circulación sanguínea por vísceras para transportar las sustancias absorbidas y control de función, ya sea como tiene integración con la parte del sistema nervioso y los músculos. Tenemos que igual vamos a ubicar la pared intestinal. Tiene 5 capas desde la parte externa hacia la parte interna. Pues tenemos lo que es la serosa. Tenemos 2 capas circulares, una es circular y otra es transversal. Tenemos aquí la submucosa y tenemos mucosa, que es donde estaría el epitelio del cuerpo. Entonces, estas fibras se conectan entre ellas a través de uniones en hendidura, que dijimos que esta era la característica de qué tipo de conexión celular. Eléctrica. Una sinapsis eléctrica que permite el paso a través de la hendidura, paso de iones, una estimulación bidireccional, fusión entre ácidos, por ejemplo de las ramificadas, y genera potenciales de acción propagados. Estas son las células marcapaso del tubo digestivo. Cuando hablamos del músculo liso, hablamos de quién estimulaba estas conexiones de sinapsis. Mencionábamos estas células, ¿no? Se llaman células de Cajal, que están encima de la musculatura y que son células que se autoexcitan en sistemas de cuerpo. Entonces generan potenciales de acción que tiene, ¿se acuerdan que hablamos de la onda lenta? Y hablábamos de la onda en espiral. Donde la onda lenta, igual aquí está, es como esa sumación de estímulos. Se acuerdan que para poder nosotros identificar el estímulo del tejido, porque lo estudiamos con una conexión de una célula con otra, pues debe de haber un grupo de células que están excitando para poder ver funciones objetivas. Entonces, esto generaría que hubiera estos potenciales posinápticos que se van sumando y van generando hasta que llegan a potenciales de disparo y favorecen desde la onda lenta, se va sumando y a partir de esta pues viene la onda en espiral. Vemos que estas ondas lentas pues son de contracciones rítmicas espontáneas, tanto que la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto en promedio, pero aquí tenemos 6 movimientos por minuto. Por eso dice que son rítmicas espontáneas, pero son lentas, con oscilaciones periódicas y que tienen frecuencia variable, porque depende de qué parte del tubo digestivo se esté generando, será el número de movimientos que tienen. Por ejemplo, cuerpo gástrico, que es bastante grande, entonces tiene 3 movimientos por minuto, duodeno tiene 12, 8 o 9 millos terminal por minuto aproximadamente. Entonces, hay interacción con estas células de Cajal, que son marcapasos eléctricos, y va a inducir contracción y aparición de potenciales en espiga, que serían estos, ¿no? Esta onda lenta está dada por la entrada de sodio y esta vamos a ver que está generada por entrada de calcio. Entonces aquí tenemos que el potencial de membrana es de menos 90 a menos 60 y se requiere positivizar a menos 40, ya ven que nosotros dijimos que era de 15 a 30, 15 a 40, para generar onda lenta durante 10 a 40 veces más que los de las fibras normales, de las fibras nerviosas,
y hay entradas importantes de calcio en el máximo de la onda negra y menor número de sodio. Aquí sí hay entrada de sodio, aquí en esta espía principalmente entra calcio y sodio, es como los de la receta, el calcio sodio. Luego viene la despolarización, que ya la habíamos mencionado, más para que vean que estamos hablando acá. Esta imagen la ubican en bola. Tenemos tipos funcionales de movimiento digestivo, tenemos dos tipos que van a estar presentes desde el esófago hasta prácticamente el ano. Son movimientos propulsivos y movimientos de mesa. ¿Qué es un movimiento propulsivo? Pues prácticamente es lo que es el peristaltismo, porque este es el que va a ir generando movimiento desde la boca hacia el ano, por esa dirección. ¿Sí? Entonces, el peristaltismo en este movimiento propulsivo tiene dos fases, podríamos decir, lo que es la parte proximal, donde el estímulo mecánico llega ahí el alimento y distiende. Ese estímulo mecánico genera, después de generar esta distensión, un anillo constrictivo. Entonces llega, distiende, y luego viene y se contrae. Y eso hace que lo pueda mover. Hace un anillo constrictor del músculo circular. Entonces se acorta y el alimento se desplaza. Y hay relajación del músculo longitudinal para que pueda avanzar. Si lo paramos, está aumentado, ¿no? Entonces el circular se contrae, el longitudinal se dilata. Y eso permite que entonces lo que está ahí se pueda mover hacia adentro. En la parte más distal hay relajación del músculo circular y contracción del músculo longitudinal. Entonces, primero inicia contracción circular y longitudinal, relajación, y luego viene el contracción. Se relaja el circular, se contrae el longitudinal. Entre esos movimientos, en la parte más distal, viene aquí está, contracción, relajación, y se va hacia adelante. Donde hubo contracción hay relajación, y donde hubo relajación hay contracción. ¿Sí? Y eso va favoreciendo que entonces vaya yendo hacia arriba. Se dice que hay un desplazamiento de 5 a 10 centímetros de forma cefalocaudal desde el principio del intestino, y bueno, esto hace que se mueva el alimento hacia adentro. ¿Sí? Entonces, estos son los propulsivos, anillo constrictivo con relajación del longitudinal. Tenemos otro que son los de mezcla. Los de mezcla son distintos en diferentes regiones del tubo digestivo, porque se acuerdan desde que hablamos de músculo, decíamos que podía haber ahí tanto movimientos de contracción como de relajación al mismo tiempo, ¿sí se acuerdan? Y que decíamos que los potenciales variaban. ¿Qué tipos de potenciales habíamos mencionado entonces que se generaban aquí? Que van relacionados a este movimiento propulsivo, de mezcla, perdón. ¿Cómo dijimos que eran esos potenciales? Como los potenciales en espiga. Sí, que son más directamente de los propulsivos, los de mezcla, porque nos dice que al mismo tiempo podía haber contracciones y relajaciones, y que había potenciales que no se generaban con un estímulo eléctrico. ¿Cómo sucede? En ese momento los mencionamos, ¿sí? Fue en la primera unidad cuando hablamos del músculo esquelético, digo del músculo, que hablamos del músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Era una descarga repetitiva. Tal vez más. Que era. Bueno, esto pasaba según el cardíaco, que era algunos iones de sodio y calcio, junto en el interior. Después se produce un aumento del voltaje del aumento de la permeabilidad, y eso
siempre me dan más iones. Entonces aumenta la permeabilidad hasta que se genera el potencial de acción. Se repolariza y en segundos o segundos se vuelve a producir esa nueva despolarización. Pero los soles ya nos autoexcitados, ¿no? Que también sucede aquí en células de capa, pero los movimientos de mezcla nos dicen que al mismo tiempo que se están generando estos estímulos y está habiendo efectos mecánicos, pues esto genera también estimulación de este tipo de potenciales que no necesariamente requieren de atención, porque vean aquí, aquí hay un estímulo de contracción y al mismo tiempo hay una dilatación química. ¿Sí? Porque podemos tener, incluso el libro a veces nos dice que hay unas analogías donde nos dice que nos imaginemos como si es un sapo, donde le ponen unos gusanos y lo orientan, entonces ven que de pronto al estarse moviendo, de pronto se generan movimientos, aquí podemos ver a lo que serían contracciones y relajaciones al mismo tiempo, sin movimiento. El objetivo son mezclar alimentos o amasar, trocear y desmenuzar, y que aquí es donde estarían estos potenciales, que no necesariamente se dirigen o se estimulan sobre estímulos nerviosos. Entonces hay contracciones locales, músculo circular, propulsivas, seguidas de constricciones en otros segmentos, con separaciones entre 5 y 30, ven aquí están al mismo tiempo sucediendo contracciones y relajaciones. Entonces no lo mueve, solamente lo comprime, ¿sí? Y eso es el objetivo para poder mezclar y amasar el alimento. Entonces hay movimiento propulsivo que se mueve y hay movimiento de mezcla que es para mezclar alimentos. Todo esto lo vamos a ver en todo el tubo digestivo. Ya después de nada más les voy a preguntar. Esto es el sistema nervioso entérico, que también es parte del sistema nervioso periférico, y que lo regula el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, esto está integrado en lo que es el tubo digestivo, que es el plexo mentérico de Auerbach, que es un plexo externo entre la capa muscular, realmente la capa muscular, esta es la circular, esta es la longitudinal, y bueno, está entre longitudinal y este es la muscular, la circular. Entonces, este que está aquí es el plexo mentérico de Auerbach, que este es el que va a regir, está entre los músculos, lo rige movimientos gastrointestinales. Dice que no es enteramente excitado, porque también tiene neuronas inhibidoras. ¿A qué se relaciona esto? No sé muy bien. Pero bueno, aquí está, pero ¿cómo lo explicaríamos? Porque aquí tienen sobre los plexos, sobre la muscular, y el plexo que estimula, pues se genera excitación. Pero ¿por qué dice que es inhibidor también? Incluso ya habíamos mencionado algo cuando hablamos del músculo. ¿Sí? Pues porque también posee inhibición del sistema nervioso simpático cuando inhibe el músculo del tubo digestivo para esta respuesta de lucha o huida. Bueno, pero aquí dice que al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, al mismo tiempo que una parte es excitadora, también tiene una parte inhibidora propia del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso autónomo lo va a regular. Va a regular si necesitamos que este se estimule o se inhiba, ¿sí? Pero per se, este tiene una parte, esto es el músculo, pero tiene esfínteres. Y en la área de los esfínteres es donde hacen el efecto contrario. Imagínense que está haciendo contracción del estómago, pero se cierra el filo. ¿Qué va a pasar? Si está haciendo digestión y tiene que pasar alimento del estómago al duodeno y el esfínter está cerrado, ¿qué le pasa? Porque también está cerrado hacia arriba el
áreas de los esfínteres. Entonces, en la parte de los esfínteres hace un efecto inhibidor cuando está activado, y eso hace que entonces el esfínter se pueda relajar, y eso hace que se modifique o que pase de la línea. Por ejemplo, aquí está poniendo el píloro, la válvula hidrocecal. Si tenemos contracción en el estómago, permite que pase al duodeno, y el duodeno que pase todo el intestino y el intestino al colon. También tenemos el plexo mucoso de Meissner, que es este que está aquí, está sobre la mucosa, es la parte de la submucosa y controla secreción y flujo sanguíneo. Entonces se produce el movimiento, se produce secreción y flujo, favorece que el flujo sea adecuado. ¿Quién lo va a controlar? Lo va a controlar el sistema nervioso autónomo, lo que ya saben, ¿verdad? El parasimpático lo estimula, el simpático lo inhibe. ¿Sí? ¿Y quién lo regula a nivel central? El sistema nervioso integral, ¿verdad? Así como estamos ubicando todo, ¿verdad? Tenemos aquí las células intestinales, tenemos eferencias hacia la parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo regresamos al hipotálamo del sistema límbico y lo mandamos a través de ya tenemos el sistema nervioso entérico, el tubo digestivo, y pues bueno, mandamos al sistema nervioso autónomo para hacer la regulación. Y se va a integrar por la parte de los plexos, el autónomo, estimula los plexos y los plexos dan respuesta sobre los plexos. Y estos también se regulan por reflejos locales. Depende de áreas, unos que son más locales, otros que van hacia un cerebro a la corteza. Estos reflejos integrados en la pared del tubo digestivo, que finalmente es el control de secreción digestiva y de su movimiento. Por ejemplo, van reflejos que van de intestino a glando simpático prevertebral y vuelven a todo el intestino. Estos son reflejos a larga distancia, por ejemplo, lo que es el gastropólico. El gastropólico es que cuando comen alimento, el alimento cae al estómago, hay distensión en el estómago y eso hace un estímulo reflejo para que allá en el esfínter externo, se abra y de esa sensación de que hay dos esfínteres, uno involuntario y otro voluntario, pero que si ahí hay heces, entonces se abre el interno, entonces da sensación de ir al baño, que sería este gastropólico, para inducir la evacuación. Esto es más frecuente en los niños, que los niños los sientan a comer y les dicen que quieren ir al baño. Los adultos ya tenemos más condicionamientos sociales y nos podemos esperar. Pero ellos si lo sientan, al momento de que empiezan a comer, les dicen que quieren ir al baño. Es este reflejo, es el gastropólico. Lo que van a ir al baño no es lo que acaban de comer, es lo que comieron ayer. Entonces está también el enterogástrico, que inhibe la motilidad y secreción gástrica. Eso significa que cuando pasa el estómago al intestino delgado, pues entonces se deja de producir cierta motilidad y secreción gástrica pues en el estómago para poder iniciar toda la parte del intestino delgado. Y el coliculiar, pues es cuando termina toda la parte de digestión en el sistema del intestino delgado y va a pasar a la válvula, a través de la válvula al colon. Entonces, en ese momento que se abre y pasa el alimento, deja de haber cierta motilidad y secreción hasta que pasa y se cierra la válvula. Entonces, hace vaciamiento debido a la colon. Hay también reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o tronco del encéfalo y luego de ahí regresan directamente al tubo digestivo. Esos son todos los reflejos de estómago y duodeno, para que regrese al estómago para controlar la actividad motora. Desde el momento que llega el alimento
distiende, el efecto mecánico también hace este efecto mecánico. O el estímulo doloroso, que se inhibe toda la función parasimpática, ¿no? Entonces estimula la simpática y inhibe toda esta función. O el reflejo de defecación, que en el momento que hay estimulación o está muy distendido el esfínter, ¿no? O el colon sigmoide, que es una válvula funcional, pues en ese momento es cuando da una respuesta para que se pueda hacer una contracción y favorecer la que luego se adhieren contracciones de músculos abdominales para poder hacer esa gestión. Pero esta es una tabla que por ahí les tiene escrito, donde estarían todos los estímulos químicos que van a estimular al músculo liso. Porque se acuerdan que aquí hablamos que no había solamente un estímulo mecánico, ¿no? Dijimos que había estímulos mecánicos, químicos y mecánicos y eléctricos. Aquí ubicamos tres tipos de circulación, que pues estas ya las conocen, ¿no? Lo que es la circulación isquémica venosa, es el flujo sanguíneo que es del tubo digestivo y de vaso, páncreas e hígado, que luego fluye a la vena porta, los sinusoides hepáticos, esta vena sinusoide, sale por venas hepáticas y desemboca en la vena cava, ¿no? Este es el sistema venoso. Y bueno, aquí en el hígado tenemos también las células reticuloendoteliales que eliminan microorganismos y estas células también en estos hepatocitos pues ayudan a absorber y a almacenar elementos hidrosolubles y no grasos. Y también tenemos la circulación arterial y capilar, la arterial a partir de la mesentérica superior e inferior, que va a llegar todas las paredes del intestino hasta todo el tubo digestivo y va a distribuirse sobre haces musculares, sobre vellosidades intestinales y vasos mucosos. Y bueno, aquí vemos que después de una comida hay una redistribución del flujo y esto hace que se aumente el flujo sobre este lecho. Y es por eso que si hay una redistribución del flujo a la hora de comer y se va al tubo digestivo, pues se deja de irrigar otros órganos, como es el cerebro, y eso hace que entonces dé sensación de sueño, a lo que le llaman ¿Pan de puerco? Entonces, les digo, hay muchas, en otras partes del mundo que no, hay quien reconoce esto y sabe que después de comer se les da un tiempo para que puedan descansar, 30 minutos, que se inicia toda la digestión, que se genera una mayor redistribución, y entonces saben perfectamente que si les permiten esos 30 minutos de regreso, ¿verdad? Podrían ser más productivos y con menos riesgos de accidentes, ¿sí? Al mediodía es cuando más tenemos y más accidentes y está relacionado mucho con esta redistribución. Recupera el estado basal de 2 a 4 horas después de la. Aquí es importante identificar esta corriente, efecto de contracorriente de vellosidad. Vean que aquí está su sistema capilar. Esta es una vellosidad, pero se fijan, bueno, no se lo alcanzan a ver aquí, pero la parte distal de la vellosidad no está bien irrigada. No llega hasta la punta esta red de capilares. ¿Eso qué significa? Que ante cualquier situación que pueda limitar la irrigación de toda la vellosidad, entonces lo que va a generar es que haya una desviación, se genere una isquemia y entonces puede haber incluso lesión y estas vellosidades se eliminen. Y si hay esa eliminación de vellosidad, pues hay se llama síndrome de mala absorción, que por ejemplo sucede cuando hay un evento de infección de un virus, de una bacteria, y eso evita que se absorban los nutrientes. Por eso lo único que hay que hacer, si es viral, hay que esperar
quisieran, cuando hay diarrea, quisieran exportarla, la verdad es que no es necesario, mientras estén vigilando cuando sale, para que pueda entrar el agua y dar estimulación con alimentos que sean lo más simples posible, ¿no? Cocidos en tanto proceso para poder recuperar los epitelios, ¿no? Más o menos duran prepararse entre 5 y 10 días, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y decirle a los pacientes que van a seguir teniendo diarrea, pero mientras se hidraten no hay problema. Si es viral, pues hay que esperar a que se libere, vamos a dar sintomático. Si es bacteriano, pues le damos un antibiótico, ¿no? Debe estar dirigido porque si no van a ser ahí resistentes. Entonces, bueno, esto sería algo de generalidades. Vamos a empezar con la parte motora. Entonces vamos a ver que de inicio, para poder generar digestión de los alimentos, necesitamos masticar, ¿no? Entonces, la masticación requiere dientes, por eso es importante, ¿verdad?, que pues, en el proceso de la vida pues, mantengamos los dientes, ¿no?, los más tiempos posibles. Y si viene el embarazo, pues hay que suplementar para evitar que se les caigan, ¿sí? Porque perdiendo dientes, después va a haber problemas de digestión y esto va a generar pues muchos problemas, sobre todo en relación a la calidad, ¿sí? Entonces requerimos de dientes incisivos para cortar. Vean que la fuerza son hasta de 25 kilos para poder rasgar. Los molares tienen 100 gramos y eso nos ayuda a triturar el alimento, ¿sí? Pues para que vean lo importante que es y el mantenimiento. Y vean que incluso por ahí se van a dar cuenta cuando estén en urgencia que sí hay mucha fuerza de la mordida del humano, porque quienes de pronto ahí van a recibir y hay algún pleito, hemos visto que hay arrancamientos importantes, no solo con Ahí Tyson, güey. Así le hizo. jóvenes. ¿Quieren aportar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? Bueno. Requieren también de músculos maxilares, además de los dientes, los músculos para generar esa fuerza. Y bueno, si está inervado por el quinto patrón, ¿sí? Y regulación sobre el sistema nervioso central. No solamente que una disculpa por ellos, pero como mencionaba de urgencias, pues eso me tocó. Entonces, a lo mejor quieren expresar lo que ubicaron. Pero sí, tenemos que hay zonas de control que vamos a ir mencionando ahorita sobre el tálamo sistema límbico. Digo, todo es el estímulo mecánico que luego va y luego se regresa para dar respuesta. Entonces tenemos dos mecanismos para la digestión de alimentos. Uno es a través de hambre, ¿sí? Entre más ayunos tengamos, pues ese estímulo es mayor y no nos permite, o sea, cuando hay hambre, lo primero que identificamos es lo que comemos. Entonces no nos permite ser muy selectivos cuando tenemos hambre. Por eso los nutriólogos nos dicen que debemos comer, bueno, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados, son 3 comidas y que podemos hacer 2 colaciones pequeñas para evitar esa sensación de hambre y que a la hora que tengamos que comer, pues podemos hacer una selección adecuada de los alimentos, que lo hacemos cuando comemos por apetito, ¿sí? Ahí sí nos permite elegir un alimento y podemos identificar cuál pudiera ser más nutritivo de otro, ¿no? Entonces tenemos un sistema de regulación automático para mantener, gracias a estos mecanismos, mantener aporte adecuado de ingesta de nutrientes, ¿sí? Entonces, para generar la masticación tenemos un reflejo masticatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, aquí está, ponemos un bolo en la boca
y esto hace, en el momento que lo metemos a la boca, hace un reflejo inhibitorio de los músculos masticatorios. Eso hace que entonces se caiga o baje la mandíbula, que hay una relajación al ponerlo. Esa caída hace que haya un reflejo de distensión y luego venga un efecto de contracción, y reflejo de distensión de contracción mandibular, y hace una contracción de rebote y hace que también haga que la mandíbula vuelva a subir. Entonces esta distensión y rebote hacen que se ocluyan los dientes en el bolo y entonces se comprima el revestimiento bucal e inicie nuevamente el reflejo. Entonces de esa forma hacemos la masticación y trituramos los alimentos. ¿Por qué es importante la masticación? Porque desde aquí iniciamos la digestión de los alimentos en la saliva. Si lo hacemos rápido, pues también hacemos que los alimentos no se mezclen con estas secreciones y que la digestión no sea adecuada. Por eso siempre, entonces lo ideal es 30 masticadas por bocado. Que ya me habían dicho cuántas, ¿sabes quiénes hacen 30? Al menos ustedes. Entonces, lo ideal es que tengan 30 masticadas con el objetivo de que lo que está en la saliva se mezcle y entonces se inicie la digestión. ¿Qué tipo de digestión vamos a iniciar en la boca? ¿Y qué nutrientes? Carbohidratos. Bien, aquí está el alimento. Ponemos el alimento, vamos a iniciar la digestión después de la masticación. Una vez que masticamos ese bolo, porque en el momento que se combina con la saliva, formamos una masa, sería un bolo, y este lo vamos a desplazar hacia atrás. En el momento que lo desplazamos con la lengua hacia atrás y estimula unos receptores que están en los pilares sanitarios, a partir de ahí ya no lo podemos regresar. ¿Sí? Lo voluntario es lo que tenemos a la hora de la masticación. Con la lengua lo aventamos hacia atrás cuando creemos que ya está listo. Damos las masticadas que demos y eso, el reflejo de aventarlo, eso es voluntario. Pero cuando llega a los pilares sanitarios, ese ya se va de forma involuntaria. ¿Sí? Que este es lo que causa muchas de las broncoaspiraciones, y sobre todo en los niños. Cuando no tienen un control adecuado del cuello y les dan alimentos inadecuados, eso es una broncoaspiración. ¿Sí? Entonces, para poderles dar alimentos más sólidos, el niño debe estar bien sentado con un control adecuado del cuello. ¿Sí? Entonces, porque vean esto, ven aquí está, hasta aquí es voluntario, en la masticación, pero cuando llega aquí a los pilares, se baja. ¿Sí? Ya no hay posibilidad. Entonces, eso me generaría ya hay una división, la primera fase que es voluntaria, la segunda es involuntaria. Y también, bueno, aquí tiene que ver la faringe, porque en el momento que hacemos una deglución, tapamos la faringe, ¿no? Para evitar que entre algo ahí y provocar una broncoaspiración. Por eso no es bueno ni recomendable reírse y comer, ¿no? Cuando está haciendo mucho movimiento, porque realmente lleva a generar eso. Cuando se ríen, abren la laringe porque jalan aire, se están comiendo, entonces vienen las broncoaspiraciones. Pero esto sucede más en los niños, en la era de urgencias, o incluso terapias intensivas que vemos a los niños con un dulce, los carruajes, ahí están las intensivas, intubados. Que andaban jugando con unas cajitas y resulta que las pastas, de pronto ahí lo abren y lo cierran. Pues bueno, hemos visto niños con esas cajitas en el bronco, con una afectación importante en la oxigenación. Entonces, cuando pasen ahí por las terapias intensivas de pediatría, se van a dar cuenta de este tipo de problemas y lo que tendremos que evitar.
Primero fase voluntaria, fase involuntaria y fase esofágica, que es cuando ya tiene directo a bajar, bajando, pero me gusta la fase voluntaria y voluntaria y la parte esofágica. ¿Qué nos hace este control, este reflejo de la digestión? Las áreas receptoras encefalígeas y amigdalinos, como les comentaba. Hay cierre de la tráquea, apertura del esófago, aquí se divide la respiración, la tráquea se cierra. Hay ondas representantes de propulsión que empujan el bolo hacia el esófago. Aquí no hay de mezcla, solo hay de propulsión. Y vean que dura menos de 2 segundos. Si estamos parados, pues es más rápido. Estamos acostados, pero que no debería, es un poco más lento. Hay diferencias del trigémino, del vago y del prosofaringo, que van a ir a integrarse a nivel central sobre el tracto solitario, luego va a la protuberancia y luego va al centro de deglución. Regresa y sobre el tallo encefálico entramos hacia el deglución y genera diferencias a partir de la protuberancia del 5, el 9, el 10, el 12 y el cervicales superiores para generar la deglución. Pasa al estómago. En el estómago, las funciones del estómago es almacenar grandes cantidades de alimentos, mezclar alimentos. Una vez que llega aquí y se le sigue agregando secreciones, entonces de ser un bolo se forma quimo. Este quimo se va a vaciar, pero el quimo por el píloro es una superficie más pequeña, ¿sí?, de salida, entonces hace que lo que vaya a lo que se almacena en el estómago lo va vaciando poco a poco hacia el duodeno, y en el duodeno manda solamente lo necesario para que se pueda empezar a digerir con la secreción pancreática incluso a través de la vesícula. Entonces el ritmo va a depender del alimento que pueda ser digerido y absorbido a partir del duodeno. Si han visto esos programas, ¿verdad?, que incluso les dan dinero porque coman mucho en cierto tiempo. Porque más pues si tan solo ahí pues, le venden hamburguesas y les dicen que comes todo en tanto tiempo y no pagas. Bueno, esa capacidad tiene el estómago de almacenar grandes cantidades. Lo único que es, porque acuérdense que el más lento sea, pues va el estímulo a nivel central y estimula centros de saciedad, y a eso es lo que evita que ya no tengan sensación de comer. Entonces lo que hacen es que meten el alimento rápido para que hacer como es más lento el estímulo sobre estas áreas, pues puedan meter antes de esa estimulación de tener poca sensación de hambre, meter el alimento, y acuérdense que las células, ¿recuerdan que no están distribuidas las células en estos tejidos? Porque eso es lo que le da esa capacidad de distensión. Ustedes, por ejemplo, en un diabético, a la hora que hacen palpación, van a encontrar los estómagos hasta el ombligo, o la vejiga hasta arriba, el ombligo, ¿no?, porque tienen esa capacidad de distensión por este tipo de tejido. ¿Cómo estaba distribuido el tejido en el músculo liso? ¿Qué tipo de célula tiene? Ya lo vimos en el músculo. Porque eso es lo que le da la capacidad de distensión. ¿Qué tipo de célula dijimos que estaba ahí? El músculo esquelético y cardíaco, dijimos que estaban hasta estriaditas, se veían ahí. El liso no tiene estriación porque están ubicadas de qué forma. Están ubicadas, ¿sí? Y eso le da esa capacidad al tejido de que se pueda distender. Anatómicamente tenemos el cuerpo y el alma. Fisiológicamente lo vamos a dividir en tres tercios. Entonces, la porción oral, las dos terceras partes, se van a encargar mucho de movimientos de mezcla. Si
sí hay de propulsión es menor. Entonces el alimento que cae aquí, viene aquí el movimiento de mezcla, secreta, se hacen secreciones y luego pasa al último tercio, seguido predomina más la propulsiva en relación de la de mezcla. Y esto genera que haya un golpeteo sobre la parte más distal del ángulo y pueda salir a partir del polo la cantidad suficiente a intestino delgado que sea lo suficiente para generar la digestión. Entonces, este movimiento propulsivo que viene de esófago hace un descenso, vean, aquí está un descenso hacia el esfínter esofágico, aquí también se ve viene, vean como aquí viene el alimento, hace contracción, pasa a través de esta onda, una relajación receptiva, tiene una contracción y luego tiene una relajación, que es la relajación receptiva porque está recibiendo lo que viene del estómago. Y luego hace una contracción tónica de 30 milímetros de mercurio sobre esta área para evitar que entonces ya se regrese. Y dice que aquí se genera este mecanismo valvular. El mecanismo valvular es que entra, al momento de que entra el alimento y sucede esta contracción, hay una penetración distal hacia el estómago de esta parte, de estas partes que están aquí, por la presión. Hay una penetración distal de este y hay aumento de la presión intraabdominal y hay una invaginación sobre él. Esto hace que se evite que haya un reflujo. Por ejemplo, evita el paso del ácido al caminar, toser o respirar. O sea, al momento de que viene este aumento de presión intraabdominal por penetración del estómago, es que esta contracción hace que este tejido de alguna forma todavía vaya más hacia abajo y haga un efecto de válvula, ¿no? Ese tejido como resultante que quedaría ahí a la hora que está la contracción, pues evita que el alimento que está en el estómago, cuando viene todo el movimiento de mezcla, se evite que vaya otra vez al estómago. Entonces, el movimiento de mezcla dijimos que predomina en las dos terceras partes. La presencia del alimento, se inicia la parte superior, donde hay el estómago, vienen con las grietas y los golpes en el estómago. Y en la orina, hay dirección hacia el ano, siempre va a ser de arriba hacia abajo, con un incremento progresivo de intensidad, pues dirección al píloro, donde ahí ya la que es más importante pues sería la propulsión. Entonces se genera en esta parte una bomba pílorica, que es la bomba, el ancho gástrico, que es la parte más distal, inicia contracciones potentes, ¿sí? Y ejerce una acción de bombeo. O sea, hace que lo que está llegando choque con el píloro, el píloro no es tan grande, solamente permite una salida y el resto de lo que choca ahí se regresa, ¿sí? Entonces eso genera, la bomba es lo que propulsiona y luego hay eso genera este mecanismo de retroceso, porque en el momento que choca con el píloro, ese alimento que ya no salió se regresa y se dice que este mecanismo de retropulsión es un mecanismo adecuado, porque lo que está ahí lo vuelve a mandar a la parte superior del estómago y todavía puede generar movimiento de mezcla con mejor digestión del alimento y luego vuelve a bajar otra vez, pero como no sale todo, se vuelve a regresar y eso genera, dice que es un mecanismo de mezcla de gran manera. A este nivel también tenemos lo que es la contracción de hambre, que se da cuando el estómago permanece vacío varias horas. Nosotros tenemos cada 8 horas. Si aumentamos esa hora, pues esto generaría contracción de hambre. ¿Sí? Es un incremento progresivo de peristalsis hasta
hasta que se fusiona esa contracción, puede durar un efecto mecánico, que puede durar 2 a 3 minutos y es una sensación de dolor. No sé si ustedes han sentido esta contracción de hambre. Entre más jóvenes sean, si están en la edad de adolescentes o jóvenes, ¿sí? Eso generaría que su estímulo nervioso debe estar mejor establecido. Entonces, bueno, por eso es más intensa en esta edad. En estado tipo glucémico. Entonces, lo que le dicen es que tengo dolor en la mitad del estómago, entonces este dolor de infección. Se va haciendo más intensa entre más horas de inanición se tenga, hasta que llegamos a 3-4 días, donde ahí se deja de tener esa sensación, porque bueno, si no ha habido alimentación, pues a partir de ahí empiezan las cosas más crónicas y se deja de sentir, pero porque se está dejando en una condición de gravedad. Que va a ayudar a que lo que está en el estómago se vaya hacia el duodeno, pues estimulaciones de la motora, el mismo alimento que está ahí, pues hace distensión y contracción. La gastrina es una hormona que se produce ahí en el estómago, también favorece la contracción porque genera efectos de digestión, hace la estimulación parasimpática, que dijimos que es la que genera contracción del tubo digestivo y aparte favorece secreción. Los que los inhiben es la simpática, la lo contrario al parasimpático, y también hay una retroalimentación sobre estas hormonas, la colecistocinina, la secretina, el efecto intestinal gástrico, que también favorece la regulación del vaciamiento gástrico. En el intestino delgado pues tenemos estos movimientos, tenemos movimiento de mezcla y movimientos de propulsión. El de mezcla, vean que me da fragmentación, se llama fragmentación del timo, que viene la contracción y relajación al mismo tiempo. Entonces esto me da esta imagen, incluso ustedes la ven o cuando la vayan a pedir, si es que quieren identificar algo aquí, pues ahí de pronto les dicen que no es esa chica, sí, ¿no? Ustedes saben que estarían en el intestino delgado. La de propulsión o peristaltismo, pues aquí tenemos la velocidad mayor en la parte proximal y en la distal. Y hay un movimiento neto a partir del intestino delgado de 1 centímetro por minuto, de tal forma que más o menos entre 3 a 5 horas vamos a hacer que lo que le llegue al duodeno llegue hacia la válvula ileocecal. En el estómago dura 4 horas, aquí son unas 3-5 horas, y luego viene colon, y por eso decimos que lo comimos ayer en lo que estamos evacuando. ¿Qué va a controlar este peristaltismo? Pues el estímulo duodenal o el quimo. El quimo es lo que salió del estómago, llega al duodeno, ahí produce ondas peristálticas y favorece progresión del quimo, porque tan solo el alimento hace este efecto para hacer movimiento. Hay un reflejo gastrial que ya mencionamos, el quimo se queda bloqueado hasta la ingestión de otra comida, porque en ese momento se produce intensidad de peristaltismo en el ilion, y pues entonces puede pasar hacia la válvula. El reflejo gastroesofágico que hace por distensión del estómago, por el plexo meentérico, porque entonces ya pasó al intestino delgado, al duodeno, y se limita cierta secreción y movimiento del estómago hasta la siguiente propulsión. Hay factores hormonales, como ya vimos, la oxitocina, la insulina, la motilina, la serotonina, que estimulan motilidad intestinal. Secretina y glucagón inhiben motilidad intestinal. Ya el sistema nervioso simpático inhibe y el parasimpático estimula. Aquí
tráfico de onda que se llama acometida peristáltica, que es un peristaltismo rápido y potente que causa generalmente cuando se enferman por ahí, ¿no? Que tienen algún virus o comieron mucho, estaban en mal estado, pues causa aquí, causado por irritantes intestinales, generalmente por diarrea infecciosa, que hace como una estimulación continua sobre el intestino y lo que pasa rápidamente, cuando ustedes escuchan, no está ahí bien, sienten, escuchan pues ahí un movimiento rápido de todo el intestino. En cuestión de la válvula ileocecal, pues ¿qué hace? Una vez que ya va de duodeno y ginoilio, está el ilio, y bueno, tiene que pasar hacia la válvula ileocecal, pero para pasar tiene que tener, sobrepasar estas presiones que son 50-60 centímetros de agua, que en condiciones de normalidad pues evita reflujo del contenido fecal del colon hacia el intestino delgado. Pues está cerrado a estas presiones, pero cuando viene más contracción, pues se sobrepasa la contracción y puede pasar a través de la válvula hacia el colon. Una vez que hay más presión en el colon, pues se cierra la válvula. ¿Sí? Tenemos 1500 a 200 mililitros de kilo. Vean que aquí ya no es quimo, aquí ya hubo absorción de nutrientes. Aquí lo único que queda es agua y algunos electrolitos, entonces aquí se llama kilo y más o menos esto es lo que llega al ciego. Cuando se ponen, cuando tenemos que hacer una activación de algunas porciones del intestino, entonces se saca una parte del intestino, que es lo que ustedes vigilan, porque hay que considerar que aquí se maneja bastante líquido, y si lo vamos a poner a través de estas gotas, pues siempre hay que tener un control adecuado del líquido. Entonces ligeramente está contraído y evita agresiones al ciego, salvo después de cada comida, porque ese estímulo o reflejo en la siguiente comida, desde que se inicia en el estómago, pues bueno, ahí también se abre la válvula y la comida se va moviendo. Entonces hay un vaciamiento que se regula también por extensión del ciego, salud, contracciones de la esfínter ileocecal y esto viene el peristaltismo del kilo. Finalmente el colon, en cuanto a movimiento, las funciones del colon es absorber eso que le quedó, agua y electrolitos, procedentes de ese kilo, ya es kilo, para formar heces sólidas. Entonces la mitad proximal, vean que aquí está la válvula, la parte ascendente, el colon transverso, y descendente, el sigmoides y el recto. Entonces la mitad hasta aquí, la parte ascendente y la parte media del transverso, se encarga de absorción de agua y electrolitos, y a partir de la mitad hacia el recto sigmoides, pues bueno, ahí se hace almacenamiento de materia fecal hasta el momento de la expulsión. A partir de aquí ya vienen elementos sólidos que finalmente van a formar las heces. Y pues bueno, aquí el movimiento es mucho menor a lo que está en el intestino delgado. Aquí también tenemos movimientos de mezcla y también tenemos movimientos de propulsión. Los de mezcla o Haustra son movimientos sedentarios de grandes contracciones circulares, ocluyendo casi por completo la luz colónica, porque el objetivo es contraer para absorber. Y también el músculo longitudinal de la tenia. ¿Se acuerdan que era la tenia cólica? ¿Esa es la comida? ¿Es la tenia? Es la que pasa por el colon, por el medio. Sirve de soporte. Así es, ¿verdad? Entonces, la tenia, cuando hay esa contracción del músculo, la tenia a nivel longitudinal, pues también hace control, ayuda a ordeñar, igual como veíamos en la parte del intestino. Entonces, la contracción fecal se ordeña y se empuja lentamente, permite absorción de líquido y sustancias disueltas y logra
que finalmente se queden 80 o 200 mililitros de heces. Luego vienen los de propulsión en masa, que gran parte ocurre en el ciego y color ascendente. Ocurre entre 1 a 3 veces al día, 15 minutos posterior a la primera hora del desayuno. Y el acontecimiento es que es un anillo constrictor que hace distensión por irritación y hace hasta color transverso. Que puede hacer esta anillo de constricción, puede hacer pérdida de las cáusulas. Las cáusulas son esas, ¿no? De la contracción del importante. Finalmente la defecación. El recto casi nunca contiene heces. Sin embargo, el sigmoides es como un esfínter funcional, porque vean la forma que tiene. Este es el recto sigmoide y vean cómo está, pues está como doblado sobre sí, y esto es lo que hace una válvula funcional. Pues aquí se acumula, el recto está vacío, pero aquí se empieza a acumular. Cuando aquí se aumenta la presión, pues entonces pasa el alimento hacia el esfínter externo. Entonces, si le pasa esa resistencia, pasa al esfínter externo y eso hace que entonces surja el deseo de vegetar. Y bueno, se ayuda, ese reflejo interno pues está dado por esa distensión de la pared. Y finalmente vemos aquí el reflejo parasimpático que viene de los nervios sacros y que finalmente lo que hace es aumentar tanto los movimientos de mezcla como los propulsivos. Además de que se ayuda a este reflejo con la contracción de los músculos abdominales. No sé si se me queda alguna duda, pregunta. Faltan 15 minutos, ¿cuánto se tarda en 15 minutos? ¿Un poco más? Como media hora, yo creo. Bueno, entonces inician el lunes. Lo más aquí está temprano, porque ya nos queda para estar un poco más. Entonces, no sé si hace aquí, esto sería nada más movimiento, que luego tendríamos que revisar lo que es secreción y finalmente la digestión. En cuestión de la digestión, haríamos como. ¿Tú sí le enseñas Al o no? momento de hablar de secreción, vamos a estar hablando de dónde se van ingiriendo los alimentos, pero ya en la digestión es como ese proceso bioquímico que genera para poder entrar hacia el extracción.